bienvenidos a todos nuestros televidentes desde donde nos estén viendo ahora por YouTube o por cualquier otro canal. Es un placer para nosotros poder estar nuevamente aquí y ayudarles y ayudarnos a nosotros a ser libres por la verdad. Yo creo que ese es el propósito de Dios para todos nosotros. Por tanto, queremos seguir en este episodio en el cual nos vamos a dedicar a definir un poco más sobre los elementos de la armadura de Dios. Shalom, Samu, bendiciones a todos los que nos están escuchando. Sí, ha pasado un tiempecito en que no pudimos grabar nada por diferentes situaciones, pero aquí estamos y esforzados en cumplir la palabra que dimos, que vamos a hacer todos los capítulos que están programados. Hoy, hablando de el otro elemento de la armadura que vamos a ver hoy, que se trata de el escudo de la fe. Así es, y como veníamos viendo este tema, vamos a iniciar con una lectura bíblica. Ya, en Efesios capítulo 6, versículo 16 dice lo siguiente: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. En la traducción más conocida del mundo hispano, la Reina Valera habla de con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Exactamente, vemos diferentes traducciones, pero cada una de estas traducciones se refiere a lo mismo, teniendo un correlato hacia los elementos anteriores. Vlad, y dentro de lo que es este elemento hay un simbolismo también detrás. Sí, desde el mismo comienzo de la instrucción de Pablo, él está diciendo: pónganse toda la armadura de Dios. No se puede usar las cosas por separado. Y en este caso específico del escudo, Pablo tiene en mente aquí el escudo de infantería de un soldado romano de su tiempo, y a la hora de interpretar su simbolismo hay un debate entre si es aquel escudo rectangular que casi cubría toda la persona, o si es un escudo redondo u ovalado que se incorporó después al soldado de infantería, que era cubierto con piel que se podía humedecer, se echaba agua, y cuando venían las flechas de fuego, pues se apagaban. Entonces hay un debate entre esos dos tipos de escudos. Tal cual sea, vemos que este escudo tiene algo especial. No es un elemento que se lleva al cuerpo de una forma pasiva, sino el escudo es un elemento que se lleva en la mano, activo, igual como la espada también, que lo vamos a ver más tarde. Pero es algo que demanda también una actividad en protección, igual también, bueno, la mayoría es la defensa o el elemento específico, lo que lo define es para defensa personal. Claro, cualquiera de las variantes que uno quiere interpretar de qué tipo de escudo. Algo es claro, es algo necesario para el soldado, servía para proteger, como bien tú has dicho. Aquí es meramente defensiva la acción del escudo, aunque después cuando estés peleando le puedes meter un escudazo a alguien. También. Pero era meramente defensivo, y cualquiera de los dos que sea, el que Pablo tenía en mente, es algo que él iguala, equipara, compara con el uso de la fe en la armadura espiritual. Así es. Vamos a entrar un poco en lo que es la definición de fe, porque también sobre todo le queremos poner el enfoque espiritual. Así es. Hay que entender cuáles son los principios de Dios detrás de todos estos elementos. Y vemos, por ejemplo, que esta palabra que está descrita aquí viene del griego, que es pistis. Suena un poco raro porque no lo conocemos tal vez, pero declara aquí una fe, declara una fidelidad, confianza, una convicción, creencia, compromiso, algo que tenga que ver con doctrina también. También. No sé si recordarán los que nos están siguiendo en todos los capítulos de la serie, que cuando hablamos del cinturón de la verdad, la palabra hebrea, que traduce griego, la palabra hebrea es la palabra emet. Y ahí dijimos que la palabra emet está relacionada con la palabra emun y con la palabra emuná. Sí, comparten la misma raíz. Y en este caso, emuná es el hebreo para el término fe, y emuná se refiere a estas cosas que acaba de decir. El primer significado es ser fiel a una norma o ser fiel a una persona. Y cuando uno
tiene este elemento, pues hace que tú puedas ser fiel, que tú puedas ser confiable, que tú puedas ser firme. Por eso, en primer sentido, la fe significa ser fiel o mantenerse firme a una verdad, que en este caso Dios mismo nos ha revelado esa verdad y la tenemos en su palabra. Eso significa, Vladi, que en su significado tiene algo mucho más profundo que un simple creer. Porque tenemos en la palabra de Dios también este versículo que dice que los demonios creen y tiemblan. O sea que esto define una relación. Completamente. Y es importante también entender la palabra en su contexto histórico, en su significado. El creer en nuestras culturas hoy meramente trata de algo teórico, de algo mental, pero en la cultura bíblica, en el idioma hebreo, por ejemplo, o en los idiomas bíblicos en todos, la fe es algo activo. Sí. Es algo activo porque se manifiesta de alguna forma que la confirma. Si podemos, vamos a ver, por ejemplo, algunos usos del término fe. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo se define fe aquí? Fe, pues, fe es un don que Dios le da al ser humano para apoderarse de la gracia salvadora, porque somos salvos por gracia mediante la fe. Entonces la fe es un instrumento que ayuda al ser humano a apoderarse de esa gracia que salva. Entonces es algo activo. Wow. ¿Ya? Otro ejemplo, en Judas versículo 3, Judas tiene un solo capítulo, dice: amados, mientras me esforzaba por escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortaros a que contendáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Y aquí fe tiene este elemento que mencionaste de doctrina. La fe una vez dada a los santos, es decir, la enseñanza, la revelación que Dios ya le dio a los santos, ahora ustedes tienen que pelear por ella. Aquí nuevamente la fe es algo activo. Me llama mucho la atención los frutos del Espíritu Santo, Vlad, y vemos que dentro de eso la fe también tiene una parte. Gálatas 5:22, donde dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fíjate que aquí es el mismo término, es el mismo pistis, es el mismo emuná en hebreo, y es fe, pero aquí fe está describiendo el carácter de un hijo de Dios, está describiendo el carácter de aquel que tiene el Espíritu de Dios. Por eso aquí la mejor traducción para fe es fidelidad. Fidelidad, porque es un fruto del carácter, es nuevamente la manifestación. Es algo nuevamente activo. Yo puedo decir que creo, pero como bien citaste tú, Santiago capítulo 2, versículo 19, los demonios también creen. Entonces el que dice que cree, pero es pasivo en la fe, está a la altura de los demonios, que también creen. Por eso fe aquí es el fruto de mi carácter en cuanto a mi relación con Dios. Fidelidad es una acción, prácticamente también, ¿no? Incluye una acción. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención, y dentro del estudio lo que me ha marcado mucho es también este punto de la fe que contiene la confianza. Confiar en Dios, creer en Dios, es algo que a medida que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, va aumentando también la confianza hacia el Padre, hacia el quien a nosotros nos acompaña, sobre todo en momentos de dificultad y de problemas. Por eso es importante que entendamos que la fe es algo dinámico. Por eso la Biblia habla de crecer en fe. Es algo dinámico, es algo que se va desarrollando. Y para poner otro ejemplo de fe, otro ejemplo que tengo acá, en 1 Corintios capítulo 13, dice, versículo 2, dice: si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Wow. Aquí fe se usa como una manifestación de los dones del Espíritu. Fe aquí es una capacitación sobrenatural para actuar en conformidad a aquello que Dios dice, aunque
toda la información que está alrededor parece decir lo contrario, pero yo actúo en fe creyendo que si Dios dice que es posible, es posible. Y es una manifestación de un don sobrenatural, lo que se conoce como un carisma. Entonces vemos varios usos de la fe, que hay que entender de la fe. Hay dos cosas centrales en la fe. Uno es una relación que tengo yo con la verdad que se dice, aquello que a lo que tengo que ser confiable. Y segundo es mi interacción con esa verdad que empieza a traer cambios en mí. La práctica. La práctica. Por eso Santiago también escribe, fe sin obra está Muerta. muerta. No hay fe genuina que no tenga una acción que la confirme. Wow. Tremendo, hermanos. Aquí hay mucho que aprender, impresionante. Oh, sí, y ahora que lo mencionas, recuerde que tenemos acá una sección que se llama Para los que quieran seguir escudriñando. En este manuscrito que le vamos a poner aquí debajo en los comentarios, que usted gratuitamente se puede descargar y analizar toda otra cantidad de versículos, de principios y aspectos que le ponemos para que usted pueda después profundizar. Bien, hermanos, vamos al próximo punto. Fe para apagar los dardos de fuego. Tal vez, rapidito, antes de entrar ahí, Sí. la definición más conocida de fe es la que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. En el capítulo 11 habla de que la fe es la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y las traducciones varían a decir garantía, certeza, convicción, firme compromiso, constancia, comprobación, etc. Pero son estos dos conceptos. Dice, la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mediante la fe yo tengo la garantía de algo que estoy esperando. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estás esperando? Por eso, tú necesitas primero la verdad a la cual después decides mantenerte fiel. Esto es algo completamente opuesto a lo que se vive en este mundo. Completamente. Completamente. Por eso la Escritura declara, andamos por fe. Vivimos por fe, no por vista. ¿Ah? Y también contrario a lo que se ve a veces en muchos círculos de creyentes, que piensan que fe es, yo lo declaro y creo que Dios lo puede hacer todo, y yo lo declaro y usamos el nombre de Jesús o cualquier nombre que quieran usar, y ya porque yo lo declaré ya va a suceder. No, eso no es fe. Eso no es fe, porque Dios está comprometido con hacer lo que Él dijo que iba a hacer, no lo que yo quiera o lo que yo crea que Él puede hacer. Por eso fe es la convicción en lo que se espera. Tú primero necesitas recibir la revelación para poder esperar eso. La verdad que Dios nos ha revelado Porque sin esa verdad no puedes ser fiel, necesitas una norma para mostrar fe. y mantenerse fiel a esta verdad. Ya. No vamos a avanzar más en esto porque queremos ir a lo práctico, que nos encanta dejarle a nuestros hermanos que nos están escuchando acá y viendo cosas prácticas que puedan aplicar, pero en este canal también tenemos un estudio un poco más amplio que se llama Es pues la fe, que tiene también unos 3, 4 capítulos, no recuerdo, que usted puede acceder libremente y ahí hay un análisis un poco más detallado, con más escritura. Aquí queremos hacer algo, es importante entender un poco el concepto para ahora ir a la práctica. Amén. Vamos a hablar ahora de estos dardos de fuego. Dardos con fuego, o sea, eso se conoce en las películas. Los dardos de por sí no queman. Se trata de dardos de madera o de metal. Lo que se sabe es que fueron lanzados dardos de fuego y estos dardos eran encendidos con combustible. Sí, eran como unas flechas que se lanzaban encendidas en la punta, y cuando esas flechas impactaban en algún material, ya sea una puerta de madera o en el techo de una casa, entonces provocaban un incendio mucho mayor. Y nosotros tenemos que traer esto ahora, este conocimiento de lo natural a lo espiritual, para entender por qué Pablo hace la comparación. Es decir, que un dardo de fuego es algo que el maligno nos lanza, que tiene la capacidad de provocar un incendio que va a destruir cosas a su alrededor. Y Pablo nos dice que la fe es como ese escudo que cuando venía el dardo de fuego lo podías detener. Podías evitar con ello un daño mayor. Un daño mayor. Podías evitar un incendio mayor. Y aquí es donde está la comparación que hace de la fe algo activo, como tú decías. No es algo que lo tengo puesto y ya, sino es un escudo que yo tengo que mover efectivamente, dependiendo
del tipo de ataque que mi enemigo me está lanzando. Wow, ¿y qué es lo especial teniendo esta clase de escudo en la mano? Yo creo que si activamente tenemos la capacidad con este escudo por medio de la fe de apagar esos dardos, nos da aparte también la capacidad para seguir luchando. Exactamente. Y para proteger los otros elementos de la armadura que también van a recibir ataques, como vimos la justicia, la predicación del evangelio, esos también van a recibir ataques y es mediante la fe que podemos proteger esos otros elementos. Esos otros elementos, wow, impresionante. Hablando de los dardos, hay diferentes formas de dardos que pueden alcanzar nuestras vidas, diferentes tipos que pueden hacer daño. ¿Qué clase de flechas podemos enfrentar? Mira, hay muchas. De hecho, la Biblia describe al enemigo como astuto. Y nosotros sabemos que el mundo también es muy astuto. Entonces, para poner algunos ejemplos, dudas, en este caso, cuando hay alguna situación que hay que realizar, algo que Dios nos dice o algo que sabemos que es necesario hacer, el enemigo puede lanzar un dardo de duda y esa duda nos detiene en hacer lo que debemos hacer. Si logra detenernos, es como si el fuego de la flecha se estuviera esparciendo porque va a paralizar otra serie de cosas que deberíamos estar haciendo. Sin embargo, mediante la fe podemos detener esa duda y lo demás puede seguir funcionando. Vemos este ejemplo en la primera historia revelada de la palabra, con esta serpiente y Adán y Eva, donde la serpiente le dice, ¿será que Dios habrá dicho tal y tal cosa? ¿Y será que será? O sea, una duda que es injertada también en la mente y en el corazón de estas personas que prácticamente conllevó a que cayeran. Otro ejemplo clásico es cuando Pedro está caminando sobre las aguas. Sí, Él le dijo, Señor, si eres tú, ordena. Y el Señor ordenó, le dijo, ven. Y él empezó a caminar, pero dice que miró lo que había a su alrededor y terminó hundiéndose. Es decir, que esta duda a través de información, a través de la percepción, ¿entiendes? No fue que la serpiente no le dijo, te vas a caer. No, simplemente él percibió lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, en este caso es una percepción errada, el dardo de fuego que le llegó, que provocó que se hundiese. Y así, acusaciones, por ejemplo, condenación. Cuando a veces nosotros mismos los cristianos ponemos una presión sobre nosotros y sobre otras personas, y esa presión en lugar de ayudar lo que trae es condenación. Y esa presión que pusimos nosotros lo usa el enemigo como un dardo. Lo que me llama la atención también, que nosotros por medio de nuestra concupiscencia hay malos deseos, hay tendencias al mal también que pueden ser dardos. Claro, y el dardo en esta relación es la señalización o la idea que nos da el libertinaje de darle rienda suelta a esos malos deseos. En ese sentido, es un tipo de relación, pero hay muchas otras. Lo esencial es entender que estos dardos, estas trampas, estas flechas que llegan, tienen la capacidad de provocar un incendio con un desastre mayor. Y el elemento que Dios nos entregó en su armadura para resistirlo eficazmente es la fe. Por eso cada uno de nosotros tiene que aprender a cómo usar la fe como un escudo. Una última cosa que me gustaría tocar, nos relata directamente también con Dios porque sabemos que Dios tiene su voluntad para nuestra vida también. ¿Qué hay de la desobediencia? Wow. ¿Cuántas veces no hemos desobedecido porque se nos han presentado en la mente argumentos de que estaba correcto hacerlo, de que no era tan malo hacerlo? Entonces es un dato de desobedece que no va a suceder nada. O hacer las cosas pero un poco torcidas a lo que Dios realmente ha demandado. Fíjate que la desobediencia también se puede manifestar de dos formas. La forma activa es de hacer lo que no tenía que hacer, pero la forma pasiva de no hacer lo que tengo que hacer. Wow, tremendo. Hemos de estar claros en la necesidad del uso de la fe. Wow, entonces lo que vemos es que la fe prácticamente nace de la relación con Dios y tiene esa capacidad de apagar
estas flechas encendidas. Has dado en algo que yo considero el corazón de la fe, y es mi relación con Dios, porque Él es la fuente de la verdad que me va a llegar a mí, y es a Él que tengo que permanecer fiel. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pablo, escribiéndole también a los romanos, le dice, el evangelio es por fe y para fe, es decir, esto es por fe de principio a fin. La escritura dice en ambos, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, el pacto renovado, dice, porque mi justo por la fe vivirá. Sin una relación con Dios no podemos estar hablando de fe genuina. Vamos a la práctica. ¿Cómo podemos atajar, agarrar este escudo de la fe y usarlo de forma adecuada? Para confirmar lo esencial de la fe en nuestra batalla de la fe, porque la batalla es porque tenemos la fe y el enemigo trata de sacarnos de ese camino. ¿Ya? Si nosotros no tuviésemos la fe, si no hubiéramos abrazado la verdad de Dios, pues no tuviéramos tal batalla. Así es. Por eso la Biblia habla de la batalla de la fe. En 1 Juan capítulo 5, versículos 3 y 4, se nos dice aquí algo que es clave para la victoria. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Es la fe la que sella esa victoria. Y Pablo la está comparando acá con un escudo que no solamente protege al soldado, sino protege todos los elementos que el soldado contiene para pelear y salir victorioso. Por eso la fe es clave y es la victoria que vence al mundo. Yendo ahora a la pregunta que me hiciste, que es probablemente la más importante del capítulo. ¿Cómo usar adecuadamente el escudo? ¿Qué necesitamos conocer para tomar este escudo y usarlo adecuadamente? La respuesta desde mi punto de vista tiene que ver con el contenido de la fe misma. Tiene que ver con los elementos de la fe, los componentes de la fe. Ya definimos el concepto de fe. Vamos a hablar ahora, dando los consejos prácticos, vamos a escribir los elementos que componen esta fe. El primer consejo es creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos reveló la norma de la verdad a la cual tenemos que ser fieles. Recuerda, fe es la convicción de lo que se espera. Yo necesito conocer lo que estoy esperando. Obviamente. Para después vivir convencido de que va a suceder. Sí. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe es, o viene en alguna otra traducción, por el oír la palabra de Dios. Lo que Dios prácticamente también nos quiere revelar. Sin esa revelación no puedes tener fe, porque tú tienes que convencerte de algo que estás esperando. Wow, yo he conocido a personas y durante mucho tiempo siempre se me ha traído una pregunta. ¿De qué forma puedo vivir una relación genuina? ¿De qué forma puedo llegar a escuchar la palabra de Dios? Porque esta revelación, como tú dices, viene por el oír. ¿Qué podemos hacer para obtener esta revelación? Lo primero es dedicarle tiempo a la palabra de Dios. A la palabra de Dios tal y como está escrita, y mientras más acceso podamos tener a la cultura, al contexto, a los idiomas de la escritura, pues vamos a llegar con más certeza a lo que Dios nos está diciendo. Pero entender esto, mi fe necesita una fuente para ser fiel. Mi fe necesita algo que espera, una norma
a la cual serle fiel. Ujú. Y esa norma es la palabra de Dios. Ujú. Hoy en día vivimos en un mundo donde tenemos acceso a un montón de información Sí, cierto. y hay que tener cuidado aquí con el rabino Google, que te puede enseñar cualquier cosa, ¿ya? Que te puede enseñar cualquier cosa. Por eso, ¿qué es fundamental? Escrito está. Sí. No lo que dijo fulano de tal, no lo que dijo el apóstol fulano, no lo que dijo el profeta tal, no lo que dijo los padres de no sé dónde, no. Escrito está, y la fe genuina necesita eso, lo que está escrito. Cuando nuestro Señor pasó la tentación en el desierto, su respuesta era, escrito está. Sola escritura. Ya, escrito está. Ese es lo primero, nuestra fe necesita conocer mejor a Dios con mediación de su palabra para entonces estar en la capacidad de ser fiel. ¿Recuerdas aquello conocido como la pesca milagrosa? Sí. Que aquellos pescadores profesionales salieron a la hora donde salen los profesionales, hicieron lo que hacen los profesionales y no cogieron nada. Sí. Y Jesús les dijo, ahora tienen la red del otro lado. ¿Y qué dijeron? Mira, esta no es la hora, pero porque tú lo dices. Amén. ¿Ves? Porque Sí. tú lo dices, me voy a basar en tu palabra. Y así experimentaron el milagro. Wow, sí, cierto. Entonces, uno necesita primero esto. ¿Por qué? Porque el primer componente de la fe es la revelación. Nuestra fe es una fe de revelación. Hay personas que conocen la Biblia, quién la escribió, cómo la escribió, y no tienen una relación con Dios. ¿Por qué? Porque viene por revelación. En Mateo 11, Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nuestra fe es una fe de revelación. Vemos que un segundo consejo es depositar toda nuestra confianza en esa verdad, no en cualquier cosa, sino en la verdad de Dios. Esta confianza, aunque en nuestra manera de pensar aquí en el mundo occidental, suena como algo meramente teórico, en el contenido bíblico es algo muy práctico. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La convicción, es decir, si Dios así lo ha revelado, pues yo decido confiar y en actuar consecuentemente a eso que Dios nos ha revelado. Confiamos en lo que Dios dice cuando ponemos toda nuestra esperanza en eso que Dios se ha comprometido para hacer. En Juan 20, por ejemplo, leemos que todo lo que se ha escrito precisamente para que creamos. Y ahí Juan dijo, hizo muchas cosas más el Señor. Sí. Pero lo que quedó escrito es para que crean en eso. Y depositar en eso, ahí nuestra confianza, ese es el propósito de Dios con todo esto. Por eso este consejo está unido con el primero y con el tercero, porque los tres son los componentes de la fe. Y el último consejo es que actuemos, que obedezcamos, que pongamos en práctica lo que Dios ha revelado en su verdad. Por eso dice la Escritura en Santiago capítulo 2, que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Prácticamente esto se puede resumir en una palabra: obediencia. Obediencia. Y para esa obediencia somos capacitados también por el Espíritu de Dios. Nuestra fe, que ya definimos que es fe de revelación basada en la palabra, se puede comparar. La palabra de Dios es como una semilla. Una semilla que tiene la capacidad para levantar un árbol grande lleno de frutos, y frondoso y con un montón de beneficios. Toda esa capacidad está contenida en la semilla. Pero esa semilla, para que pueda desplegar toda esa capacidad, necesita ser sembrada para que germine. Claro. Aunque contiene todo lo necesario, si no es plantada y muere, de nada sirve. De nada sirve. Así es la palabra de Dios. Tiene poder para edificarnos, tiene poder para usarnos como bendición para otros. Ese poder solamente es liberado cuando la ponemos en práctica. Es a ponerla en práctica que el potencial de lo que Dios ha revelado alcanza su efectividad en nosotros. Viéndolo desde esta perspectiva de simbolismo, el obedecer es como levantar prácticamente el escudo que nos protege contra el maligno y sus dardos. Siguiendo ese mismo ejemplo que está muy bueno y muy práctico. Si el soldado de infantería no conocía
que tenía un escudo a su disposición, jamás hubiera preguntado ni se hubiera movido a buscarlo. Es decir, primero tenía que conocer que estaba a su disposición. Segundo, si el soldado no confiaba de que ese escudo lo podía proteger en el combate, no se lo llevaría porque sería una carga excesiva por gusto. ¿Ya? Ese es el confiar. Yo confío, por lo tanto me lo llevo a la batalla. Y tercero, si en la batalla no lo levantaba y lo usaba para defenderse de los diferentes ataques, pues de nada le servía. Imagínense que el soldado conocía del escudo a su favor, conocía de su efectividad y lo llevaba al combate y lo dejaba en el suelo. ¿De qué le servía? Nada. De nada. Así es la fe. La fe recibe la revelación, se convence de esa efectividad, pero si no la pone en práctica, entonces de nada sirve. Queremos motivaros de que hagáis correr la voz de que este video pueda ser igual como ha sido de bendición para ustedes, de bendición para muchas otras personas, las personas de su familia, las personas en su alrededor, amigos. Por favor, si lo ven conveniente, compartan este video, denle un like aquí, informen a las personas en su alrededor. Amén. Compartir el vídeo es como sembrar la semilla. Así que si le ha bendecido, pues bendiga a otros. Así es. Bueno, nos queda despedirnos desde este lado y esperamos de producir los próximos videos en corto tiempo. Shalom. Shalom.